centrales eléctricas, sobre todo en Estados Unidos, utilizan turbinas de vapor, incluyendo las nucleares como esta. El generador de la central eléctrica de hecho es de vapor. Sea su fuente de calor de origen nuclear, carbón o gas natural, se trata de una máquina de vapor. Resulta algo irónico que todavía usemos una tecnología que fue inventada hace casi 200 años. El agua circula a través del núcleo, adquiere el calor de la fisión y llega hasta los generadores de vapor, donde se convierte en vapor al instante. A continuación recorre los conductos de vapor hasta la turbina principal y la hace girar para producir electricidad. Puede que las turbinas tengan vigencia, pero los motores de émbolo llevan mucho tiempo en silencio. En Estados Unidos no se fabrican desde los años 50. Pero su sonido llena el Museo de Motores Antiguos en Vista, California, cerca de San Diego, donde hay docenas de máquinas funcionando. En su día fueron impresionantes imágenes de una potencia sin precedentes. Pero hubo grandes errores que convirtieron a estos enormes monstruos en dinosaurios. La transferencia de calor es un proceso lento, y en las máquinas de vapor hay que transferir el calor desde un fluido caliente, concretamente gases de combustión, al fluido que realmente produce la potencia, el vapor. Se advirtió que utilizando motores de combustión interna en los que el fluido que se expande y el que genera el calor es el mismo, la mezcla carburante, se obtenía más potencia con un motor más pequeño. Pero antes de la aparición del motor de combustión interna, surgió otra nueva máquina para ayudar a mover el mundo que no quemaba combustible. A continuación, el eléctrico se gana un lugar entre los motores del mundo. Cuando se extendió el uso de las máquinas de vapor a principios del siglo XIX, eran muy potentes. Pero esa potencia tenía un precio. También eran muy peligrosas. Para obtener la máxima potencia, sus calderas tenían que contener vapor a altas presiones, y no siempre estaban a la altura. En el siglo XIX había problemas con las explosiones de calderas. Solían ocurrir accidentes en los que moría mucha gente. Robert Sterling, un clérigo escocés, estaba cansado de ver a sus parroquianos resultar heridos o muertos por explosiones de máquinas de vapor. Así que decidió hacer algo. Mitad inventor, mitad predicador. Un hombre renacentista, fue un tipo increíble. Sterling desarrolló un motor totalmente nuevo, en 1816, al que llamó de aire caliente. Hoy es conocido como motor Sterling. Los motores que desarrolló eran de baja presión. En su interior no había nada a alta presión que pudiese explotar, incluso si la máquina se estropeaba. Los motores Sterling funcionan calentando una parte del mismo motor y enfriando otra. En su interior hay un mecanismo que hace circular el aire entre el lado caliente y el frío. Cuando está en la parte caliente, el aire se expande y empuja un pistón. Y cuando pasa por el lado frío, se contrae tirando del pistón. Pero había un problema con el invento del reverendo Sterling. Los metales utilizados en el siglo XIX no aguantaban bien el calor para que fuese tan duradero como la máquina de vapor. Los metales no aguantaban la alta temperatura de la llama continua. La caldera es la parte de la máquina de vapor que está expuesta a la llama continua, mientras que en el Sterling es el cilindro, una parte diferente. Pero con la metalurgia moderna, algunos creen que el motor Sterling ahora podría ser viable. Brent van Arsdale fabrica pequeños motores de demostración que revelan las capacidades del invento del reverendo Sterling. Uno de ellos funciona con el calor desprendido de una taza de café. Pero lo más sorprendente es que también funciona con el aire frío de un cuenco lleno de hielo. Todo lo que necesita es una diferencia de temperatura. Lo único que hay que hacer es mantener una parte fría y la otra caliente. Funcionan en cualquier sitio donde sea posible mantener la diferencia de temperatura. Este motor Sterling puede funcionar con el calor de la palma de la mano. Durante décadas se ha intentado poner motores Sterling en vehículos y aún no es viable. Son caros, mucho más que los alternativos de gasolina o diésel. Y es muy difícil que sean eficientes debido al continuo cambio de régimen, ya que el conductor va reduciendo o acelerando.
Eso dificulta el rendimiento permanente del motor, especialmente en un Stirling. El vapor y los motores Stirling del siglo XIX pronto tuvieron un nuevo competidor que ayudó a impulsar la revolución industrial. Y hoy aún sigue con nosotros. No tenemos máquinas de vapor en nuestras casas, pero sí muchos aparatos eléctricos. Mire a su alrededor, verá que tiene cantidad de ellos: relojes, aire acondicionado, equipos de música, vídeos, ventiladores, aspiradoras, batidoras. Y por supuesto no olvidemos el cepillo de dientes. Todos son accionados por motores eléctricos. Sin ellos ni siquiera podríamos hacer esta entrevista. Más valdría quedarse en la cama, salvo que uno quisiera volver a los días de los carros y los caballos. A diferencia de la mayoría de los motores que utilizan algún tipo de combustión para crear calor, el eléctrico funciona por un principio completamente diferente. Cuando la electricidad fluye a través de un cable, se crea un campo electromagnético. Ello significa que temporalmente ese cable se convierte en un imán, y cuando se corta la electricidad deja de serlo. Si se conecta al revés, se invierten los polos. Y esto es lo que repetidamente hace un motor eléctrico usando la fuerza magnética para crear movimiento. Crea un campo magnético. Se mueve como Doug y yo lo estamos haciendo. La corriente pasa por el campo magnético y por la bobina, haciendo que esto gire. Naturalmente, los motores eléctricos necesitan electricidad. Así que su historia comienza con los pioneros de este campo. En 1824, Michael Faraday patentó la corriente continua y su motor. En 1888, el excéntrico genio Nikola Tesla patentó la corriente alterna y el suyo. Hoy en día ambos están en uso. Si funciona con pilas es de corriente continua. Si se enchufa en la pared es de corriente alterna. Tesla fue el primero que introdujo el concepto de corriente alterna, que consiste en el cambio de polaridad 50 o 60 veces por segundo. Pero Edison no creía en ello y despidió a Tesla, que fue a trabajar con George Westinghouse. Tesla estaba en lo cierto. La corriente alterna podía ser transportada a muchos kilómetros, mientras que existían limitaciones significativas para la distribución de corriente continua. George Westinghouse adquirió las patentes para el sistema de corriente alterna de Tesla, y en 1891 montó la primera línea de corriente alterna de alta tensión en California, conectando San Antonio Canyon con Pomona y San Bernardino. En 1894, Westinghouse empezó a fabricar otro de los inventos de Tesla, el motor de corriente alterna. Los primeros equiparon a algunos de los coches primitivos junto con las máquinas de vapor y los motores de combustión interna que usaban combustible como la gasolina para mover un pistón. No creo que nadie supiera, al menos durante la primera década de la existencia del automóvil, cuál sería el ganador. Alrededor de 1912 finalmente se impuso el motor de combustión interna. Irónicamente, gracias a la adición de uno eléctrico, al que se llamó motor de arranque. Esa era exactamente su función, dar el primer impulso a los pistones sin que el conductor saliese despedido, o peor. Hasta entonces había que hacer girar el motor para que arrancara. No solo era difícil, sino peligroso. Podía romper con facilidad los huesos del brazo, y si daba un tirón de la persona, podía hacerle mucho daño. Sin embargo, el motor de arranque lo cambió todo, marcando la desaparición del automóvil eléctrico y el de vapor. Como con la manivela, el motor de arranque iniciaba los ciclos de compresión y combustión necesarios para que el motor funcionase por sí solo. Algunos de los mayores motores eléctricos se hicieron para los ascensores. En 1933, Westinghouse construyó los más rápidos del mundo para el Rockefeller Center de Nueva York. En 1972, instaló los ascensores en el que era por aquel entonces el edificio más alto del mundo, la Torre Sears, en Chicago. En la década de los 90, el motor eléctrico regresó al mundo automovilístico cuando la General Motors presentó el EV1. Muy ligero de peso y con un fuerte chasis rígido, además tenía una de las carrocerías más aerodinámicas jamás fabricadas. Hay quien dijo que fue construido como un avión más que como un coche. Fue un fracaso y se canceló su producción en el 2000. Como sucede con todos